Yo en el 2016 fue mi primera, es como las obras de teatro, primera llamada, fue mi primera llamada. Me espanté, ahí te cae como un Un tema, balde de agua fría. sí, decir, si me muero. Me dice, sí, es delicado, vente mañana temprano al consultorio. Pasa por tu mente mi familia. Yo me acuerdo que le justificé al médico, espéreme, yo tengo que ir por mis hijos ahorita saliendo de la escuela, ¿quién va a ir por ellos? Empatía, estamos en un capítulo más y hoy es un capítulo especial porque vamos a hablar de un padecimiento. No solamente se trata de tener la empatía entre mujeres, sino también de tener empatía con los hombres. Y hoy justamente vamos a hablar de esos temas y de un padecimiento que estoy seguro que muchas personas que están viendo lo tienen y que tal vez no se atreven a contarlo o que están pasando por alguna circunstancia compleja. Para ello les voy a presentar a mi invitado de hoy, que es Miguel Macías. Miguel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto de tenerte aquí en Fempatía. Gracias, Yolima. Pues un gusto estar con todo el auditorio de Fempatía y como tú bien dices, qué bueno que haya paridad de género y que también, no nada más las mujeres, sino los hombres, en un tema que creo que, como bien subrayas, en el auditorio debe de haber mucha gente que está padeciendo. Eh, en mi caso, tengo uso de colostomía. Para la gente que no lo sabe, bueno, es tener el intestino grueso de fuera y una bolsa que se le llama colostomía, en donde todo lo que sale del intestino es depositado ahí. Esto viene a partir de un padecimiento que tuve, que son divertículos en el intestino y que eso generó el uso de la colostomía, que son casi 2 años. ¿Hace cuánto tiempo, Miguel, para hablar antes de que tuvieras ya este padecimiento, cómo empezó? ¿Cómo empezaste con para llegar a este momento de la colostomía? ¿Qué fue lo que empezaste? ¿Cuáles fueron tus síntomas? Mira, yo, y te voy a hablar años atrás, 2016 fue la primera señal que mi cuerpo me mandó para decir algo no está bien. En el 2016, septiembre del 2016, mi intestino se tapó. Yo dejé de ir al baño, cosa que en mi metabolismo pues era raro porque yo no soy estreñido. Y 3, 4 días no fui y me generó una inflamación que ya era dolor. Acudo al médico, me hacen unos estudios, me hospitaliza en ese momento. Me dice, a ver, puede ser que tengas divertículos, te tengo que hospitalizar para que estés en observación. Si, para mí, sí debo decirlo, la palabra divertículos en mi vocabulario no existía. No sabía de qué me estaban hablando. Y bueno, me hospitalizaron, no llegué a la cirugía, me hacen estudios y me dicen que tengo alrededor de 58 divertículos en un segmento grande de mi intestino grueso. ¿Qué es un divertículo? A ver, un divertículo es un acceso que está alojado en la pared del intestino grueso del colon. Cuando se inflama, puede llegar a inflamarse tanto Que que lo explota. ok. Y cuando explota, le hace un hoyo a la pared del intestino y te puede generar una peritonitis. Que es una infección, ¿no? Bueno, te Una puedes infección muy morir. complicada. Entonces, el hecho de que un solo divertículo, voy a ponerle un ejemplo, si quieren, ilógico, pero así, como una palomita de maíz, ¡puc! Ajá, que Explota, así. Con uno que te explote o uno que reviente te puede generar un problema muy grave, poner en riesgo tu vida. Cuando a mí me los detectan y me dicen son 58, son muchos, tú tienes que cuidarte en demasía. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué los tengo? ¿Por qué? A ver, hay muchas causas. Uno me explicaba el especialista, puede ser por cuestión genética, hereditario. Me decía que hay personas que nacen con divertículos, pero que nunca en su vida se les desarrolla o se manifiestan, o se mueren y nunca supieron que tuvieron divertículos. Y hay personas como mi caso que empiezan a manifestarlo. Si tú a esto le sumas
malos hábitos alimenticios, Una vida sedentaria. una vida sedentaria, falta de ejercicio, poco cuidado, que fue lo que yo tuve por muchos años, Ujú. pues te genera un problema que se te complica. Yo en el 2016 fue mi primera, es como las obras de teatro, primera llamada, fue mi primera llamada. Me espanté, no llegué al grado de la cirugía, pero sí los primeros meses me cuidé mucho, bajé de peso, cuidaba mi alimentación y como toda persona que no es disciplinada, y lo debo de reconocer, la falta de disciplina, la falta de un entendimiento de hasta dónde tú solo te puedes causar un mal. Dejé de cuidarme y no fue hasta el 2024, octubre del 2024, a tu pregunta, Ujú. que empecé a sentir cuadros de infección. Yo de la nada, un domingo, me dio un cuadro de temperatura muy alta. Empecé a temblar, me empezaron a doler las articulaciones. Tomé un medicamento, se me pasó y ahí lo dejé. A lo largo de los días, las temperaturas no bajaban y algo bien raro me daban en la noche, exclusivamente en la noche. Me tomaba el medicamento, me automedicaba, Es cosa que no debemos de hacer. mal hecho. Exactamente. Me automedicaba, en la mañana amanecía bien, hacía mi vida diaria y en la noche otra vez. Cada vez fue más. Empecé a sentir dolor de articulaciones, un cansancio crónico. Yo siempre estaba cansado, adolorido. Fui a ver al médico, pero no fui a ver al especialista. Yo me fui a los médicos de la Un farmacia, general. un general, creyendo que con antibiótico. En un principio pensé que era una infección de vías urinarias. Me dieron antibiótico y debo decirte que me funcionó ¿Te porque sentiste mejor? me sentí mejor y contrarrestó un poco. Yo no me acordaba de los divertículos en ese momento. Ya eran casi 8 años, 9 años de ese primer Ujú. episodio, ya no lo traía yo en el radar. Hasta que un fin de semana ya no me pude parar de la cama. Ya le hablé a mi médico especialista, me mandaron a hacer ¿No te pudiste parar porque por el cansancio, por debilidad, estabas inflamado? estaba inflamado, dolor de cuerpo y tenía temperatura. Ya era estar con temblor. Me mandó a hacer un ultrasonido. Me recuerdo que lo hice un domingo en la mañana. En la noche me mandaron el resultado del ultrasonido y ya ahí aparece que tengo abierto el colon, que tuve una perforación de colon. O sea, Domingo en la noche, sí, literal había pasado lo que comentaste al inicio. es Un correcto, divertículo reventó. reventó y hizo un En ese momento hablo a mi médico muy espantado. Ahí te cae como un tema. balde de agua fría. Sí, decir, si me muero. Me dice, sí, es delicado, vente mañana temprano al consultorio. Llegué y ya no salí del consultorio, dijeron, te tenemos que operar. Fuiste a ver un especialista, un gastroenterólogo Médico cirujano, especialista en temas de en gastro. temas de gastro. Sí, Me lo comento checó, para que las personas que de alguna manera se están sintiendo semejantes a los síntomas que han tenido, digo, no quiere decir que el que sientan, el que tengan temperatura y eso, lo tenga que, tengan, no, pero que sí tengan una prevención, un cuidado, ¿no? Y sobre todo no automedicarse, porque somos muy dados a eso, la verdad. O sea, completamente, nos empezamos a sentir un poquito mal y, bueno, la pastilla, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, y no sabemos si en la gran realidad mayoría. lo que tenemos pues le va a afectar, ¿no? Más que O beneficiarles, tal vez les disfrazas un afecte. malestar que te Exactamente. está. A ver, algo que entendí con todo lo que he vivido es que el cuerpo manda señales. Exactamente. Y cuando uno no le hace caso, las señales van siendo más fuertes, que fue lo que me pasó. Ya no me dejaron salir, me operaron. Todavía yo, y debo decirlo, soy necio. Todavía en mi necedad yo decía, no, yo no, a mí deme pastillas y cómo me va a operar. A ver, entiendes, si no te operamos, saliendo de aquí te puedes morir. O mañana o en 2 días. Ya no hay más. Entiendo que te comentaron que te iban a operar y tal vez lo que más te espantó en ese momento fue el tipo de cirugía que te tenían A que ver, hacer. a mí me espantó el hecho de decir, entra un quirófano. Yo siempre me había ufanado de, yo soy muy sano, yo nunca he estado en un hospital,
yo y él, es decir, no, te tenemos que operar ahorita porque está en riesgo tu vida. Pasa por tu mente mi familia. Yo me acuerdo que le justificé al médico, espérame, yo tengo que ir por mis hijos ahorita saliendo de la escuela, ¿quién va a ir por ellos? Pasa el miedo, un gran miedo de decir qué me va a pasar, o sea, voy a estar bien. Y luego también un tema económico. A ver, el hecho de entra a quirófano ahorita, pues todo eso genera gastos que tú no los traes. A lo mejor hay personas que sí lo traen, o traen seguros De de gastos gastos médicos, médicos y todo. En mi caso IMSS, no. ¿no? Fue todo muy rápido. Yo te puedo decir que entré al quirófano sin todavía entender lo que me estaba pasando. Entro al quirófano en la noche, te anestesian, yo pierdo conocimiento y yo amanezco en la cama del hospital como la canción, con mi intestino de fuera y una bolsa de colostomía que en mi vida había yo visto que era eso. Y se volvió una parte más de mi cuerpo por casi 2 años. Gracias a la bolsa de colostomía he podido llevar una vida medianamente normal, pero en su momento es un impacto ver tu cuerpo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando despertaste de la cirugía, Miguel, y viste que tenías justamente la colostomía? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Lo primero es, sigo vivo, porque yo entré con mucho miedo al quirófano, debo decirlo, yo sí me di cuenta que sí soy miedoso para esos temas del quirófano, entré con miedo y cuando despiertas ya con la anestesia, que además despiertas entre adolorido y todavía con los efectos de la anestesia, decir estoy vivo y que te empieces a ver y a tocar y ver que traes la bolsa. Sí, porque aparte entraste con el dolor abdominal y demás, y lo primero es despertar, gracias, estoy vivo, pero empiezas a, sí, para saber qué pasó, ¿no? ¿Qué te Y hicieron? cuando me quito la bolsa, Ujú. veo que tengo mi intestino de fuera, que a esa parte del intestino se le llama estoma. Ujú. Mi estoma ya estaba por fuera, entonces era como ver tu cuerpo como nunca lo habías visto, de tener un órgano interno A tenerlo externo, expuesto. lo traes expuesto exactamente. Y a partir de ahí ha sido una lucha día a día. Eh, Estuve algunos días en el hospital en recuperación, de ahí te vas a casa y ahí entras a un proceso en el que nadie te enseña o te educa. Lo primero que yo me enfrenté fue la gran fragilidad que tiene el ser humano Ujú. cuando es un tema de salud. Yo siempre he sido muy autónomo, muy independiente y ayúdenme a sentarme. Yo no podía, después de la cirugía yo no podía moverme, me tienen que ayudar a sentarme, ayúdenme a bañar, ayúdenme a pararme. Sí, lo básico Lo que tú hacías el que día a hacemos en día el día a día, exactamente. no lo puedo hacer. Y ahí entra un factor bien fuerte, y no con la colostomía, yo creo que con cualquier enfermedad o padecimiento, tu familia. En las buenas y en las malas. ¿Quiénes van a estar ahí? Tu familia. Exactamente. Y es una gran bendición, y debo decirlo, cuando tienes una familia que te apoya. Porque hay muchos casos de personas que traen un padecimiento, si no similares, que están completamente Solos. solos. De hecho, yo creo que ahorita en este momento que están escuchando tu historia, muchos se van a sentir identificados contigo porque tal vez no tienen la colostomía, están con otro padecimiento, pero le están pasando solos, ¿no? A diferencia de que tú tuviste la gratitud de poder tener a tu familia. Y fíjate que justamente cuando, antes de que vinieras a contar aquí tu historia, yo estaba checando temas de la ¿De colostomía qué es? y me impactó que en TikTok empecé también a ver muchos videos de personas que tienen este padecimiento y no justamente con una edad específica, sino jóvenes, adultos, adultos mayores. Y en ese video
nos muestran el día a día, ¿no? De que no es complejo, pero al final se muestran agradecidos porque pues siguen vivos, ¿no? Y siguen tratando de hacer su vida lo más normal Normal. que se pueda. Yo te voy a decir algo, Yolima. Yo estoy a días de reconectarme y de que esto haya quedado como un episodio muy fuerte en mi vida. Y ahorita lo puedo hablar y lo puedo decir, pero la realidad es que cuando esto empieza o alguna persona sufre de algún padecimiento, sí es un impacto psicológico, sí es un impacto emocional. Yo incluso tuve que ir a terapia para Y poder sabes que sobrellevar. también los seres humanos no somos buenos acompañantes, ni en duelos, ni en padecimientos. Hay que ser No sinceros, o sea, sabemos, no sabemos cómo. Y yo creo que en la ignorancia o en el querer apoyar a la persona más que apoyarla, híjole, hacemos pero, locuras o decimos cosas que sinceramente no abonan. pero además uno mismo, a ver, depende mucho la personalidad y el carácter de cada individuo. En mi caso fue muy fuerte porque de ser el sostén o el pilar o el poste más fuerte en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, de un día a otro te ves completamente disminuido. Ayúdenme a lo más básico. Sí, es que hablemos de que los hombres de alguna manera y ahora sí que por cultura, por antigüedad, por educación, por lo que tú quieras, están acostumbrados, digo que sí, porque es La una mayoría ser costumbre, proveedores. a ser proveedores. Entonces, desde el momento en el que, no es que dejen de ser proveedores, sino que tal vez empiece ya también la mujer a entrarle El a quite. echarle la mano al quite, el hombre ya se ve así. Y yo creo que es una de las cosas que ahorita en estos tiempos se está batallando, que le están costando un poco a veces a los hombres entender a ese las nuevo mujeres. rol, Y las sí. mujeres, no voy a decir que tal vez algunas estén tal vez más, más extremistas de que el hombre sí diga, oye, no, ya te estás pasando. Pero habemos otras que simplemente queremos apoyar, hacer equipo, trabajar para sentirnos productivas, porque tal vez así también toda la vida lo hemos hecho, ¿no? Entonces, quiero entender que esa parte sí te pegó. Me pegó mucho, fue el primer mes, y fue un tema de aprendizaje, y lo digo, a ver, aprender a manipular tu bolsa, porque es algo así como, y perdón el ejemplo, así como las mujeres se aprenden a maquillar Ujú, y sales maquillada todos los días, sí, y a veces ya lo haces con una rapidez rapidez, y ya que con ya la sabes y práctica. toda la práctica, pues aquí es lo mismo, es una bolsa que vas a ocupar todos los días y que tienes que aprender a manipular y a tener un proceso de higiene diferente al que cualquier ser humano tiene. A lo que tú decías, este padecimiento que puede ser colostomía, que es el intestino grueso, o hilostomía, que es en el intestino delgado, que es orina, le da a hombres, le Y da a a mujeres. mujeres, le da a bebés. Ujú, sí, A he mí me visto tocó videos ver justamente con videos bebés. de bebés y yo digo, híjole, qué complicado. Le da a personas de la tercera edad, hombres, como en mi caso, adultos en cierta, jóvenes que tú dices, oye, tienen toda la Sí, vida, la jóvenes. fortaleza y jóvenes, y se desprende de ahí, que fue, yo creo que el primer reto de vida que tuve. O te achicopalas y te quedas en depresión, rumiando por qué me pasó Ujú. y desquitándote pues, con los que tienes alrededor, que es la familia, Y que aparte son los que te te están apoyan, ¿no? Y los ayudando, que están ahí contigo. o tratas de entender y asimilar. En mi caso, voy a hablar en mi caso, que es algo temporal. Sí, 2 años, pero es temporal. He sabido de personas que van a tener de por vida la colostomía o la hilostomía. Ya no hay otra. Y tienes que aprender a vivir con ello. En mi caso, decir, bueno, en un primer panorama iba a ser un año. A mí me operaron en diciembre del 2024 y el proyecto era que en diciembre del 2025 me reconectaran todo ese año para que mi colon, que estaba tan inflamado, llegara a su tamaño Ujú. normal, me quitaran un segmento de intestino
y me volvieran a conectar como tubería. Oye, pero aparte, digamos, o sea, la inflamación, pues tardó tiempo, no es como que, a ver, ya se desinflamó unos días, unas semanas, un mes, sino que Para mí llevó fue un más año. de un año. A ver, a mí fue un año que me dieron de plazo para que se desinflamara el colon. Yo estoy desconectado. Quiere decir que el intestino o el estómago que tengo de fuera, la parte de abajo de mi intestino, de mi sistema digestivo, tiene un año y medio que no ha funcionado. No está conectado, está Sí, claro. desconectado. Entonces, ya ahorita está desinflamado. ¿Por qué se retrasó esa temporalidad que te habían dicho? ¿Qué pasó? Por mi necedad. La recomendación del médico es, como en el 2016, te tienes que cuidar, comer bien, hacer ejercicio, no episodios de estrés en demasía. Y haz de cuenta que el doctor me dice todo eso y yo salí Y lo hiciste. e hice todo Todo lo lo que no debía. contrario. Ok. Ahorita lo puedo platicar. Yo creo que mi cerebro, mi personalidad, mi carácter fue el de negación. No puedo estar pasando por esto. Y yo me tengo que demostrar que estoy normal como estaba antes. Y me meto no al 100, al 200% en mi trabajo, que es un trabajo de mucha actividad física, de mucho estar en la calle, de mucho estar en contacto con las personas, sin entender que mi cuerpo no estaba apto físicamente para ese rol. Creo que fue una lucha entre mi cerebro, de decir, sí puedes, si quieres, y tu cuerpo, enfrénate, tienes que. ¿Qué provocó? Lo que yo le llamo, que hace rato les decía la obra de teatro, la primera llamada fue en el 16, una segunda llamada. En mayo del 2025, finales de mayo, principios de junio, vuelvo a tener una recaída. Me empiezo a sentir mal, otra vez empiezo a tener cuadros de temperatura, el mismo cuadro anterior, y dije, ¿qué está pasando? Voy a ver a mi médico, al que me operó, y me dice, se te hicieron fístulas. Nuevamente una palabra que en mi vocabulario y en mi mente no existía. ¿Qué son fístulas? Bueno, las fístulas es que dos órganos se pegan y se hacen hoyos donde se comunican. Se pegó mi colon con mi vejiga y el colon contaminó toda la vejiga. Eso generó un cuadro de infección muy fuerte, que además llevaba tiempo, pero que yo no lo sentía, no se había manifestado hace tiempo. Y mi intestino delgado se le hicieron 2 huecos y estaba drenando toda la orina. Entonces yo por fuera me veía bien. Internamente, sí, Yo claro. por fuera me veía y me sentía bien, pero por dentro yo era un foco de infección nuevamente que puso en riesgo mi vida. Y le digo, ¿y qué tengo que hacer? Te tienen que volver a operar. Espérame, ¿cómo que otra vez otra cirugía? Sí. Hay que sellar tus fístulas y tienes que entrar a cirugía. Y aquí debo de decirlo, la primera cirugía que tuve cuando me desconectan, lo hice en un hospital privado. Tuve la posibilidad económica de pagarlo. Cuando me dan el tema de la segunda cirugía y me describen todos los alcances técnicos que era esa cirugía y me dan un costo, no lo pude solventar en ese momento y me tuve que ir al servicio de salud pública, al cual yo nunca había ido, del cual se dicen muchas cosas y ahorita te puedo decir y aprovecho el hacer un reconocimiento muy grande a todo el personal que trabaja en los hospitales públicos. A mí me atienden y me operan en lo que antes era el CEN, ahora el CAI. Y he tenido una atención médica de verdad impresionante. Doctores muy profesionales, equipos de enfermeros, de nutriólogos, de psicólogos que me han venido acompañando. Sí, que dan el seguimiento. Y que hago un reconocimiento
pero también debo decirte que en mi experiencia, tristemente decir que trabajan con gran carencia. No hay, no hay equipos, no hay medicamento, no hay como herramientas e instrumentos e insumos en los hospitales para atender la gran demanda que hay. Hubo momentos, y lo digo así, que no tenían ni garrafones de agua, que la comida te la entregaban en bolsas. Y Qué digo, difícil. bueno, yo vuelve a ser un proceso de vida de Ujú. decir, ¿yo qué hago aquí? Pero ahí me atendieron y ahí entro a una segunda cirugía donde me quitan 35 centímetros de intestino grueso, que era la parte que le llaman, técnicamente se le llama sigmoide, que es Ujú. donde estaban alojados la mayoría de los divertículos. Me quitan ese segmento de intestino, me sellan las fístulas y me quitan una hernia. Fue una operación larga, difícil y físicamente de más tiempo de recuperación. Salgo del quirófano, quedo 10 días hospitalizado y lo primero que me dicen es, 8 días no vas a probar alimento ni agua. Te vamos a alimentar por sonda. Me meten una sonda que me dolió muchísimo y yo tuve mi alimentación por 8 días en una manguera. Mangueras por este lado, Ujú. por aquí la bolsa de Por la vez. colostomía, por aquí abierto, por aquí una bolsa donde drenaba la sangre, la vejiga con otra sonda. Yo me sentía como Robocop, no me podía ni mover, lleno de mangueras. Te vuelves a sentir vulnerable, te vuelves a sentir con mucha fragilidad. Salí todavía con las ondas, vas a recuperación y al mes de que salí me da apendicitis. No puede ser. Te hubieras ido a hacer una limpia. Eso dicen todos. Y regreso nuevamente al hospital a una tercera Tercera. cirugía. A son de broma, los médicos y las enfermeras es, ya le gustó estar aquí, aquí es como su segunda casa. Pues sí, la realidad es que en estos 18 meses que llevo de padecimiento, 3 meses han sido de estar entre hospital de cama y cama en casa. 3 meses de mi vida. Y que ha sido muy, muy complicado. En esta tercera cirugía, que una de las urgencias que puede ser un apéndice, una Ujú. vesícula, pero que son cirugías, pues que a los 2 días te dan de alta, yo me aventé 10. Me puse muy mal en el quirófano, me les choqué, traía mi metabolismo con niveles muy bajos, muy débil, y la verdad es que ahí sí me dijeron, sí volvió a estar otra vez tu vida en riesgo. Tú me preguntabas a qué se debió que no te operaran en diciembre del 2025 a todos estos episodios. Me dijo el cirujano, son 4 cirugías en un año, es mucho para tu cuerpo. Ujú. Hay que esperar, te tienes que fortalecer. Ahora sí espero que entiendas que te tienes que cuidar. Tu cuerpo se tiene que fortalecer y te vamos a operar en mayo del 2026. Me van a operar ahorita en junio. Y yo espero que con esto se cierre este capítulo que, como te lo decía y lo comparto con todo el auditorio, creo en estos momentos que fue una prueba de vida. Creo que fue una señal de mi cuerpo decir tienes que hacer un alto en todo lo que llevabas. Llego con alegría, con gratitud a esta cirugía que voy de reconexión, porque siento que va a ser a partir de este episodio, de esta cirugía, como un renacimiento en mi persona. Ya empiezo o voy a tener el control nuevamente Ujú. de mi cuerpo. Y ahí depende. Si no entendí con todas estas señales que te tienes que cuidar, que tienes que empezar a tener una cultura de prevención en tu cuerpo. Si con todo esto no lo entiendo es que realmente no me quiero. Exacto. El amor propio es muy importante. Y si me quiero seguir vivo, quiero seguir disfrutando a Ujú. mis hijos, quiero seguir, yo tengo siempre en mis redes un hashtag que digo buenos momentos, quiero seguir disfrutando de estos buenos momentos.
creo que esto que he vivido me ha servido mucho. Al inicio tuve mucha pena de lo que me pasaba, de hablarlo, lo escondía. Después tuve episodios de mucho enojo. Es Del por qué a mí, ¿no? el por qué a mí, porque lo digo con toda franqueza, a ver, todos hemos tenido una diarrea Claro. y es incómodo. Ahora imagínense tener una diarrea en donde te Y sale la colostomía, claro. por el abdomen. Tuve muchas vivencias nada gratas de estar con personas y que la bolsa se te abra. Oye, Miguel, justamente en esta parte quiero hacer un paréntesis porque hay dos cosas que quiero preguntar. La primera es, ahorita que dices, estabas con personas, ¿cómo ha sido la sociedad en esta empatía contigo ante estos episodios que tal vez de momento has tenido, no por accidente? ¿Cómo nos hemos comportado? Porque la verdad es que yo creo que justamente la sociedad a veces, como no sabemos qué hacer, cómo ayudar, más que ayudar, creo que a veces, híjole, perjudicamos o a veces decimos palabras que no debemos. Cuéntame Mira, yo alguno de esos momentos. más que la gente es uno mismo. A mí me pasó, y al principio, en el aprendizaje de la bolsa, del manejo de la bolsa, pues que yo salía a querer hacer mi vida normal y que la bolsa se te abría y te mancha la ropa y huele. Ujú. Para mí era, híjole, lo más vergonzoso el querer decir, me quiero meter abajo de una piedra y que nadie me vea. Y tener que explicarle a la gente, cuando me pasaba, al principio te voy a decir, cuando me pasaba estos episodios, porque yo lo escondía, a ver, si tú me veías en la calle, tú no sabías No, y de hecho, que ahorita tenía, mismo, o sea, no se estamos ve, aquí grabando y no se nota. no se nota. Incluso muchas personas, bajé mucho de peso, y muchos, oye, qué bien te Sí, ves no más sabían por joven, qué era. incluso te ves más guapo. Yo le dije, bueno, sí, gracias, ya lo he sido, pero no sabían. Cuando tengo la tercera cirugía, que además pidieron sangre Ujú. y en redes sociales Se hizo viral. se hizo, pues sí, muy fuerte, entendió mucha gente que algo me estaba pasando de salud. Entonces, cuando empiezo a tener de nuevo el contacto, oye, ¿estás bien? Y tenía que ir explicando. Por eso Todo, claro. esta historia de la colostomía ya te la cuento ahorita con gran apertura, sin pena, eh, pero al principio fue difícil. No, y dicen, yo creo que tanto los duelos como cuando pasa uno cualquier circunstancia, porque a ver, hay algo importante, no solamente el duelo es cuando una persona muere. Ujú, O ¿no? sea, pasamos por un duelo Una si tenemos separación, una separación, la pérdida de una persona, pérdida de una extremidad en tu un cuerpo, un trabajo. trabajo, una versión de ti, o sea, de uno mismo. Son tipos de duelos, no solamente. Mira, Entonces creo que pasaste por un duelo y justamente las personas no sabemos a veces acompañar te, en esos duelos. te voy a decir dos cosas ahorita de lo que tú enlistabas. Al irme a operar al CAI, Ujú. estuve en lo que le llaman el piso de cirugía. En los pabellones hay 8 camas, o sea, vemos 8 Ujú. pacientes que todos fuimos o estamos por una cirugía. Y obviamente yo me sentía muy mal, muy enojado, muy frustrado, porque para mí mi padecimiento era lo peor. Si vieras cómo me sensibilizó el ver a mi alrededor los pacientes. Me tocó ahorita el caso de una persona que estaba a mi lado en la cama de junto, que le fueron a decir, mañana lo operamos para cortarle la pierna. ¿Y yo qué? Y entonces te das cuenta que dices, ah, cabrón, no estoy, o sea, sí estoy mal, pero esto le va a ir peor. Porque ese duelo es, te van a cortar toda tu extremidad y no Ujú. la vas a volver a tener. Y Exactamente. aprende a vivir Así. así. Ujú. Enfrente, un chavito de 16 años con un tumor en la cabeza que venía de una comunidad de Martínez de la Torre.
con gran riesgo de perder la vida o de perder la vista si no lo operaban y le extirpaban el tumor del cerebro. Sí, son temas complicados. Yo creo que hasta que no vivimos, hasta que no escuchamos circunstancias, la verdad, peores y Hasta que que no no lo lo ves, ves, Yolima, cerca de tu vida. exactamente. Sí, porque justamente eso pasa. Nosotros nos pueden decir, un ejemplo, no tenemos la cultura o la educación. Un ejemplo, cuando entrevisté a una mamá que su hijo tenía autismo y no tenemos esa cultura. Y aparte no nos interesamos por leer, por aprender sobre el autismo hasta que no lo vivimos o Sí. no lo tenemos en nuestra casa o cerca con nuestra familia. Entonces, justamente esta parte que te tocó a ti es eso, ¿no? Que hasta que A no ver, lo viviste. ¿qué saco de esto que me hizo más empático? Trato de entender lo que los demás están viviendo, aunque físicamente no lo aparenten, pero están pasando por algo. Soy más empático, me volví más paciente. Tengo dos preguntas que estoy segura que quienes están viendo este capítulo quieren saber. La primera es, ¿cómo es el día a día de Miguel con la colostomía? Y no hablo de la rutina que haces ya allá afuera, sino me despierto, me pongo mi... Y también en el transcurso del día, ¿te lo cambias qué tantas veces o es como que todo un día, por A ejemplo, y ver, que lo... tu cuerpo te lo pide. Ha habido días en que en 24 horas me he cambiado 5 veces la bolsa. No cambiado, se despega. Ok. Puede ser por una diarrea, puede ser por las posiciones de tu cuerpo. Y ha habido ocasiones en que una bolsa de colostomía me puede durar 48 horas. Okay. Va variando. Vas conociendo a tu cuerpo. Al principio no lo entendías, lo que te decía hace Pero rato, el ibas. maquillaje, ya ahorita lo haces día a día. Me levanto, llevo a mis hijos a la escuela y algo bien curioso, todos tenemos como una hora en el que tu cuerpo está acostumbrado a ir al baño. Algunos es en la mañana, otros al mediodía, a lo Sí, mejor otros van de noche. sí. Yo soy de en la mañana. Mi intestino saca excremento en la mañana. Y es la hora en que voy a dejar a mis hijos a la escuela. Me ha tocado ir en el carro Y y estás, ajá, sentir, pero ya estoy preparado, ya lo claro. sé. E incluso lo digo así, francamente, ya a veces hago como mi ruta. Ya sé que cuando es mucho, dejo a mis hijos y tengo que pasar a un punto donde hay un baño Para hacer un cambio. para hacer un cambio. ¿Qué aprendí? A traer en el carro todo un kit de higiene, de bolsas, de toallitas húmedas, de jabón líquido y, Sí, y porque de imagino que ropa. no es solamente, a ver, la quito y ya, sino No, que hay eso es que lo que quisiera limpiar. que nos... Ajá, a ver. A ver, cuando una bolsa se te abre, pues te ensucias todo tu cuerpo, todo el abdomen, la ropa y todo. Entonces, al ser un pues, excremento, tienes que tener un proceso de limpieza muy cuidadoso para que no haya más infecciones o no irrite la piel de más. Yo lo he dicho, yo procuro ya moverme en lugares donde sé que voy a tener cerca un baño y que Exacto. puedo hacer uso de él. Yo ya en el vehículo, lo que te decía, yo traigo una maleta con ropas, dos cambios, ropa interior, ropa de calle, y traigo una maleta con todo un kit donde traigo bolsas, producto de limpieza, toallas húmedas, y ahora sí, donde te agarre. Hay situaciones que me ha pasado que por mi trabajo me tocaba estar caminando en alguna calle y que tenía un accidente. Y ha sido vergonzoso porque me ha tocado tener que tocar la casa de alguien que no conozco y decir, disculpen, me da muchísima pena, ¿me puede prestar su baño? Y ahí es donde tú decías de lo empático, te encuentras gente que lo entiende y que te brinda esa ayuda. Y hay gente que te cierra la puerta, a ver cómo puedo Claro. dejar entrar y además a mi baño, porque además entras a uno de los espacios más privados Exacto. de una casa. Una casa. Entonces, no ha sido fácil. Y me tocó en 2 ocasiones ir en carretera, que se abre la bolsa y que no hay baños.
Te paras en el monte, a ver, te dan ganas en la carretera, hombre o mujer, de ir al baño y a lo mejor te paras y Sí, claro. en un Buscas un baño montecito, un arbolito o alternativo. algo. Sí, Pero cuando te expulsas todo y te ensucias todo, en carretera, ¿dónde te cambias? Y te imaginas lo incómodo que es ir con personas en el vehículo y que esté oliendo. Porque además, ahorita hablamos de cuando evacúas, pero también hay gases. claro. Sí, sí, porque al final, digamos que tu intestino sigue Mi funcionando intestino funciona normal normalmente, como cualquier ¿no? persona. Exactamente. Entonces, solamente que, bueno, tiene ahora esta parte de expulsar dentro de una Y que no bolsa, ¿no? Y controlas. que no controlas, O sea, tú exactamente. no controlas. Ahora, Miguel, hablabas al inicio de que fuiste a terapia. Sí. Esa parte para mí es importante porque yo siempre he dicho que la terapia es canasta básica, para mí. O sea, independientemente de la edad, es canasta básica. Creo que siempre necesitamos tener esta parte del debate con alguien, ¿no? Con alguien que nos Que te confronte confronte. y que no sea la típica amiga, amigo que te da a tu lado o que es partidario de alguno de ti, ¿no? ¿Cómo fue difícil para ti tomar esa decisión de ir a terapia siendo hombre? Porque, ojo, digo, de alguna manera siempre hemos creído que los hombres les cuesta tomar la decisión de decir, oye, voy a ir a terapia. ¿Y qué ha representado para ti el haberla tomado ahora? O sea, que A tú ver, digas, oye, híjole, me ayudó. muy difícil, porque yo, y lo voy a decir, para ti dices es canasta básica, yo era de las personas que decía, yo no creo en la terapia. Yo no voy a ir con los psicólogos. Yo no creo, y perdón, lo voy a decir, y lo he dicho así ya en varias pláticas y en Ujú. auditorios. Lo digo con respeto a los psicólogos. ¿Cómo le voy a ir a hablar de mis problemas a alguien que no conozco y que a lo mejor está más loco que yo? Así lo veía, ¿eh? Y era barreras. Decir, yo no voy a ir. Y esto de ir a terapia no fue al inicio. Digo que el inicio fue difícil porque fue una confrontación de decir, a ver, no estoy pasando por esto, fue una negación, no estoy pasando por esto y me tengo que demostrar y que me metí a hacer y hacer y hacer y volví a llevar mi cuerpo al límite. Yo fui a terapia después de la segunda y tercera cirugía, que estuve muy mal, que ahora sí ya dije, no, a ver, Sí, ya necesito no estoy ayuda. funcionando bien. Pero además no tomé la decisión yo solo. Yo seguía en mi necedad, sino que mi familia me lo pidió, lo sugirió, me lo señaló. Y lo que son las circunstancias, y debo de hacer un reconocimiento, fíjate que el que está actualmente de director del área psiquiátrica de salud pública del gobierno fue mi compañero en la primaria. Y me lo encontré. Me preguntó por mi salud y le platiqué el tema. Miguel, necesitas terapia. Déjame ayudarte. Qué bueno. Y ahí entendí. Y está bien porque mira, justamente siempre que hablamos de, ve un psicólogo y Yo no. todavía diciendo psicólogo, hay gente que se espanta. Pues imagínate si le dices, ves al psiquiatra, ¿no? Como que estigmatizamos De mucho loco, el estoy, no, si ir, no estoy como si loco. fuera, ajá, y no se trata de eso. Yo creo que hay momentos en los que de verdad es necesario porque Bueno, muchos tenemos heridas de, que venimos arrastrando, que a veces nos cuesta reconocerlas y más tratarlas. Entonces, qué bueno que ante esta circunstancia tú decidiste tomar terapia. ¿Cómo te sientes al a día ver, de hoy ya después de haber tomado ahí te va. terapia? Yo fui con mi amigo psiquiatra. Él me atendió, un psiquiatra, y me direccionó a un psicólogo. O sea, al mismo tiempo llevé las dos atenciones. Me ayudó mucho, sí. Me ayudó la terapia, sí, pero la dejé. Y estoy en mi conciencia de que pasando este episodio de reconexión, voy a retomar mi terapia como parte de un proceso de rehabilitación, Uh -huh. así como tendré que ir a un nutriólogo para tener una dieta
que me permita, a ver, lo que me dijo el cirujano es, saliendo ya tú conectado, tú decides nuevamente qué tipo de vida quieres llevar. Tú a tu edad te tienes que cuidar, hacer ejercicio, traes estos antecedentes, ya la viste muy pesada, está en ti. Y dentro de ese combo de decisiones de vida, ahora sí, como tú dices, viene incluida la terapia. No nada más por el tema de salud, sino en estas heridas que uno trae, que no quiere reconocer. Exactamente. En este tipo de conductas que están muy arraigadas en uno. No, y que aparte, por ejemplo, estás acostumbrado o estabas acostumbrado a hacer todo por ti mismo. Y a lo que tú De creías, algún, y a lo que, porque además tú exacto. Y decías, lo que cuando estoy empiezas a haciendo es lo tener, correcto. sí, claro, cuando empiezas a tener ciertas limitaciones, hasta te enojas y dices, si alguien te ofrece ayuda, hasta dices, no, espérate, yo puedo. Aunque internamente sabes que sí la Que sí necesitas, necesitas. pero por orgullo, por ego, dices, no. Entonces yo creo que es la parte en la que justamente tenemos que entrar en terapia para la aceptación. Y para también dejarse ayudar, porque Yo siempre es bueno pedir ayuda. ahora creo, con todo esto que me pasó, creo que la salud emocional es fundamental para que vaya de la mano con tu salud física. Y otra de las cosas que me enseñó, a ver, yo te voy a decir, te voy a enlistar así en palabras. Me hizo más empático con las personas que hay a mi alrededor. Me hizo más paciente. Yo era explosivo. Ahora no. Ya soy más, con todo esto, que fluya. Me hizo entender que sin salud no tienes nada, que somos muy frágiles y que el cuerpo te manda señales que ahora sí estoy dispuesto a escuchar y atenderme. Tú lo dijiste muy bien, amor y cuidado a Amor uno propio. mismo, amor propio. Exactamente. Van 3. 4, que los que tienen la gran fortuna de tener una familia, la cuides porque es lo más importante después de la salud que vas a tener. Tu Tu familia. familia es Sí. la que está. Y la quinta, que aprendas a disfrutar Del hoy, ¿no? El aquí y el ahora, porque del nos la hoy, pasamos a veces viviendo del del pasado o hoy, en el de lo que futuro. tienes, reprochando, anhelando, Exacto. envidiando, Hay que agradecer. y no te das cuenta, yo lo viví, de que uno cree que solo tus problemas, que solo tu vida es la que está mal, y hay gente a tu alrededor que de verdad le está pasando Mal. peor que uno, y que tú no quisieras estar en sus zapatos. Sí. Sé agradecido, disfruta lo que tienes, trata de ponerle buena cara a la vida. Los problemas que siempre van a existir también lo entendí porque yo era muy aprensivo. La vida está llena de problemas y de eso se trata, de irlos resolviendo, pero no a costa de tu salud. Yo sí creo que mucho de la manifestación que tuve desde el inicio de los malos hábitos alimenticios y Mucha todo, aprensión fue también. mucha aprensión de mi parte, Emocional, de emociones, temas también. pero además, Yolima, de 25 años de vida, de tener malos hábitos alimenticios. Yo le he dicho, yo no fumo, yo no bebo, mi vicio es comer. Y mi forma de sobrellevar la ansiedad o el estrés era comiendo. Comer. Entonces, pues yo cargué mi cuerpo por 25 años hasta que lo que tú decías, o sea, tienes que hacer un alto, te lo pide tu cuerpo o te mueres. Exacto. Entonces me siento muy afortunado. Ahorita te lo puedo decir, me siento muy afortunado de lo que viví. Por supuesto que si lo pude haber evitado, lo hubiese evitado, pero a veces te tienen que sacudir la vida o Dios para que entiendas, aprendas y agradezcas lo que tienes. Y en este momento lo entiendo, lo acepto y voy a tratar de buscar ser un mejor ser humano, entendiéndome a mí primero para poder entender a los demás. Me da mucho gusto escuchar todo esto, Miguel, tu historia, pero
sobre todo no por demeritar todo lo que pasaste de salud, pero que entiendo te puso en este momento ya psicológico de tu vida con una madurez, una inteligencia emocional fortalecida. Y de verdad que es admirable porque muchas personas que tal vez estén en este padecimiento y que están viendo este capítulo, tal vez están en una depresión, Sí. las que les cueste salir. Sí. Y creo fielmente que el escuchar tu historia los va a motivar e inspirar a seguir adelante. Hay muchos obstáculos que se nos presentan en la vida, pero siempre debemos de tener esa valentía, esa resiliencia para poder sobreponernos y decir, híjole, pues bueno, estoy pasando por esto, pero ¿qué hago? ¿No? ¿Me quedo aquí a ver, morirme yo o no, avanzo? avanzar, y te voy a decir algo que tú señalas. Aprendí a que hay muchas personas que padecemos de esto y hay que saber hacer comunidad. Y algo que yo quisiera hacer, y lo digo a todo el auditorio, si alguien está atravesando por una situación similar de algún padecimiento y que mi historia, mi experiencia pueda ayudar, de verdad, búsquennos, hablamos, no nada más el paciente, sino los familiares. A veces no sabemos, como tú decías, cómo abordar estos temas. Y algo bien chistoso, de verdad, aprendes, yo encontré, voy a poner un ejemplo, yo compraba mis bolsas de colostomía en lugares y todo, que es una lana, y encontré a alguien que trae las bolsas desde China y pide contenedores porque su esposo padece de colostomía y de hilostomía. Entonces, era más económicamente más rentable traer un gran lote desde China, y empezaron a comercializar y se hizo una comunidad, y así como ella me ayudó, empecé a ver que hay gente que está padeciendo esto y que decías tú, hay que saber pedir ayuda, hay que saber que hay gente que está en condiciones similares, y si mi ejemplo, mi historia te puede ayudar, hay que compartirla. Yo agradecido por el espacio, porque esta comunicación que pareciera que la tenemos tú y yo, pero la están viendo cientos de personas y que muchas veces no saben a dónde acudir o qué hacer, y que a lo mejor nosotros podamos contribuir a que ese mal momento, esa mala experiencia no sea tan dura, puedan sobrellevarla de mejor manera o más informados de lo que está pasando. Miguel, pues muchas gracias por estar en Fempatía. Próximamente te invitaremos para que nos cuentes cómo te fue Con la reconexión. Con la reconexión. Con mucho gusto. Tenemos mucha fe, te mandamos muy buena vibra, Gracias. todo va a salir bien. Dicen que la fe es tener la certeza de que lo que ante los ojos de los demás no puede pasar. Entonces, mucha fe, mucho Gracias. ánimo. Creo que estás fortalecido hasta este momento. Las cosas tenían que pasar en el momento perfecto. Creo que Dios nunca se equivoca. Deseamos que te vaya muy bien en la cirugía. Será. Te esperamos posterior para que nos vengas a contar. Cuando me digas. Y vamos a dejar tus datos para que cualquier persona que esté pasando por esta situación, celular, con mucho gusto, pues se pueda sumar a esta comunidad, te pueda contactar y hacer esta red de apoyo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. A ti, gracias, y saludos a todo el auditorio de Fempatía. Fempatía, muchas gracias por este capítulo. Nos vemos en la próxima y recuerden que si nosotras nos escuchamos, nosotras nos apoyamos.